hasta que al fin le llegó su hora a este tema tan complejo. Y es que sin buscarlo, por casualidad nos encontramos el tema entre estudios que estábamos realizando. El secreto de todo es que cuando dedicamos más tiempo de lo habitual, que por cierto, eso es lo que el Señor pide, pero resulta que no es lo mismo estar dentro de cuatro paredes e ingresar de lleno a cualquiera de los tópicos. Esto es un proceso que el mismo Señor siempre le solicitó a los que llamó, les pidió que se apartaran. Una cosa muy distinta es repetir figurativamente como una lora que al final parece que nadie se pone de acuerdo, sobre todo en doctrinas que surgen todos los días y que al final las antiguas creencias siempre tuvieron la razón. Al concluir la primera mitad al estudio profundo del libro de Nahum y un tratado aparte para darle mantenimiento a una página en internet que busca demostrar por medio de la Biblia resaltando detalles que muchos dejan pasar por alto. Solo le mencionaremos que encontramos el posible origen del grito de gol o bien uno de sus tantos fundamentos. Punto y aparte. La idea de todo esto es con la única razón de tratar de llegar a tocar puerto en que la sencillez se encuentra todo el secreto. Regresando nuevamente a la duda en cuanto a esta figura, es que como le señalé, cada enfoque será muy distinto dependiendo desde el lente que se quiera verlo. Pero si nosotros utilizamos como único recurso la única fuente autorizada, pues nos resultará más sencillo. Solo nos resta darle gracias al Señor por su agua de vida, que incluso esta misma expresión, así como muchas otras, hasta de memoria no la sabemos, pero en realidad no tenemos la certeza de la seguridad de qué es lo que realmente significa. Un nuevo nacimiento implica tener una visión distinta de todas las cosas, no siguiendo a la mayoría, adelantándonos a todos ellos y ni quedando a la espera de algo que nos prometen, pero sucede que no podemos visualizar absolutamente nada para estar ateniéndonos a los demás en vista de la esclavitud a la cual estamos sumidos. Si fuese que todos hemos llegado a ese conocimiento, pues entonces dediquémonos a trabajar sin ninguna carga de estrés. Nuevamente estamos satisfechos con haber sacado la tarea desde una perspectiva más amplia a la cual pocos logran ingresar. En el verdadero conocimiento para la salvación, nuevamente reiteramos que lo único que nos resta es agradecer a nuestro Creador, porque nos entregó la voluntad de pasar más tiempo de lo habitual para tener que confrontar únicamente por la escritura un solo punto que a la misma vez nos da la solución a más de una respuesta. Que si bien es cierto que en principio algunos, no la mayoría, han acatado la orden de salir, pues ese apenas es el primer paso. Con eso les digo todo. Haremos un breve comentario, trataremos de hacerlo un poco gráfico, a la misma vez profundo, sin tratar de llegar a entregar soluciones, porque cada uno tendrá que descubrirlo por sí solo, como experiencia. ¿Sabían ustedes que en alguna ocasión fuimos de visita al famoso Salón del Reino para corroborar si es tan cierto lo que dicen en cuanto a sus enseñanzas? Bueno, a nosotros nos pareció todo lo contrario, hasta daba la impresión de acogerse al cambio ecuménico, porque hablaba mucho de Jesús, eso sí, solo como un tipo de profeta y no como Dios. Lo que más me sorprendió fue escuchar cómo en sus oraciones mencionaban a la tercera persona de la deidad.
Pero ¿será todo eso un cambio estratégico solo como una apariencia? En la Biblia, dependiendo del enfoque que le queramos dar, pareciera que en primera intención, efectivamente, Jesús es solamente un profeta y que el Espíritu Santo efectivamente nunca existió. ¿A quién le damos la razón? ¿Al ecumenismo, protestantismo o al sectarismo religioso? Hoy trataremos de explicar un relato que muchos conocen incluso de memoria, pero únicamente se le repasa a la ligera y se rehuye su verdadero sentido oculto entre sus formas, que son exactamente las mismas que apreciamos hoy en prácticamente todo tipo de conformación religiosa. Y es como un tipo de gran señal como para identificarlos más fácilmente. Vamos entonces a nuestra pausa antes de iniciar. ¡Quitad estas cosas de aquí! No hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado. Nos llena de curiosidad que algunas personas, entre conocedores y desconocidos, nos hagan consultas de preguntas directas, no tanto porque pretendamos saber más que los demás, sino porque en nosotros miran como si fuese a alguien que pueda darle respuestas a todo. Pues lo único que hacemos es leer con mucha atención, fijándonos en los detalles. Ya la inspiración no estaría de sobra, porque sin ella no lograríamos alcanzar absolutamente nada. Siempre tuvimos de alguna manera ese reconocimiento de tener algún tipo de luz, pero nunca reconocido por nosotros mismos hasta cuando nos apartamos y comenzamos a caminar solos y primeramente encontrarnos a nosotros mismos. Ahí nos dimos cuenta del gran tesoro a nuestra disposición, un don desde la misma infancia, que siempre anhelamos, pero no sabíamos con certeza si estuvo a nuestra disposición en cada momento. Lo que sucede es que como nos dejamos guiar por guías ciegos, por consiguiente también éramos y estábamos ciegos a muchas realidades que hasta hace poco reconocimos poseedores de algunos dones concedidos desde el momento de nacer, cuya meta personal será regresar a un punto en especial para poder volver a retomar ese camino. Eso y con todos nuestros defectos y virtudes, ya que eso es secundario y todo depende de muchas cosas. Nuevamente agradecemos al Señor por el reconocimiento de las primeras líneas de expresión para ese entendimiento adecuado.
Ya entrando en materia, teníamos una idea general, eso por escuchar y repetir lo que leemos o oímos, doctrinas por lo general, tradiciones, suponiendo encontrar prácticamente lo mismo en nuestra búsqueda, que como dice un reconocido ministro, en nuestra búsqueda de nuestras propias ideas preconcebidas, pretendiendo que hallaré lo que supongo doy soporte, y como todo marcha de costumbre, que tanto va el cántaro a la fuente que se quiebra, eso digo que tanto porque perseveramos en lo mismo, que al final lo simple es la respuesta de todo y que nos hace sacar de esa profundidad. Si bien es cierto, se está traficando con la fe, y eso sí que es un gran problema. Se debe salir para dejar de mantener a los asalariados mercaderes y comerciantes. Quitad esto de aquí. ¿Qué es lo que habrá que quitar? Lo mismo que le sucedió a Mateo y a Zaqueo. Judas ocultó y mantuvo ese pecado. Continúa Jesús: no hagáis la casa. Preguntamos, ¿cuál es su casa? ¿Una casa de mercado o una casa de mi Padre? O bien mi casa de oración, meditación, casi como ciertas religiones orientales practican de esa forma. Dicha casa la habéis convertido en cueva de ladrones. Las sillas de los que vendían. ¿En dónde puedes ver sillas puestas enfrente? Mi casa. Vuelve a repetir nuevamente. Cuando eres débil, eres más fuerte. Cuando eres débil, llega la inspiración. Mientras que el Evangelio de Marcos y Mateo señalan mi casa, mientras que el Evangelio de Marcos y Mateo señalan las sillas, el Evangelio de Marcos señala que el Señor no consentía que alguien llevase vaso por el templo. Vaso por el templo, vaso o plato. No consentir. Continúa el Evangelio de Marcos: no está escrito de mi casa para todas las naciones, casa de oración, naciones igual gentiles. Lo curioso de todo esto es que el libro de Lucas, del doctor Lucas, no registró este hecho. Juan, en cambio, se refiere a los que cambian dinero y estos están sentados, señalándolos directamente como los comerciantes. En ese momento Jesús hace un azote de cuerdas y los echó todos del templo. Continúa el libro de Juan diciendo que Jesús derramó los dineros de los cambiadores y trastornó sus mesas, representativamente los altares derribados, en los cuales encontramos becerros de oro, dios de las riquezas, Baales, entre otros. Sacad esto de aquí. ¿Qué tenían que sacar entonces? Dinero no tenía que haber dentro del templo, porque esta no es una casa de cambio, no es una bolsa de valores, no es un marketing, no es unos blancos que tienen que alcanzar por medio del dinero, como si ese fuera realmente el poder del Espíritu, porque esta es casa de oración. Y muchos preguntarán: ¿y en dónde quedan los diezmos y las ofrendas, entre otras contribuciones? Aquí es ahora donde ya ingresamos en el punto principal de la tercera persona.
los que vendían palomas, nos dice. No dice a los que vendían ovejas y bueyes, solamente los que vendían palomas, que por cierto tiene un nombre distintivo que aparece en toda la Biblia y no todo el mundo conoce el nombre. A los que vendían palomas les dijo: esta es casa de mi padre. Ya no se refiere como Mateo y Marcos, mi casa. Pero resulta que Jesús había dicho en forma alegórica, porque todo el mundo sabía que vivía en el puerto de Capernaum y tenía donde vivir, pero él había dicho de que no tenía donde reposar su cabeza. Hace referencia al sueño de Jacob: piedra, casa de luz, templo, Betel, no tengo templo. Después aparece otra referencia donde nos dice que se refiere al templo de mi Dios. El libro de Juan, capítulo 2, verso 16, repetimos: no hagáis la casa de mi padre casa de mercado. ¿Han notado la diferencia? Mientras coloca casa de su padre en mayúscula, en minúscula coloca casa de mercado, como haciendo la diferencia de un gran detalle entre santo y profano, entre santo y abominación. Cuando esté dentro de la casa del templo, los estandartes, más bien los ídolos comerciales, la recomendación era: huid. Entonces en ese momento los discípulos se acordaron que estaba escrito: el celo de tu casa me consumió. Preguntamos: ¿casa de quién? Celo por tu casa. ¿Casa de quién? Confrontemos la Biblia. ¿Qué dice la referencia en cuanto a esa cita? En lo que tanto los discípulos como Cristo hicieron referencias al Antiguo Testamento o a las citas mesiánicas. En el Salmo 69:9 nos dice así, lo cual vamos a interpretar automáticamente: porque el celo por tu casa, casa de Dios, me ha consumido. Jesús lo consumió, sus celos, su provocación. Y los vituperios de los que te injuriaban, pagar por ver es una ofensa. El regalo de la salvación es gratuita. Te injuriaban a Dios. Todas esas injurias, ofensas, han caído sobre mí, sobre Jesús. Casa de oración, no casa de ricos, casa de pobres. Venid, comprad sin dinero agua. ¿Y qué significa el agua? Cristo significa: Él es el agua de la vida. Alguien mayor que Salomón. Ahí le estoy dando la respuesta, cada quien que le entienda. Cristo subió al cielo y descendió y entregó dones. El vender y comprar palomas por precio. Preguntó el apóstol a Bar Jesús: ¿crees que puedes comprar el don de Dios con dinero? Un regalo gratuito. ¿Debo pagar? ¿O será una ofensa muy grave? Porque solo se pagan a los esclavos o las esclavas, mientras que el agua de vida en varias oportunidades señala que es gratuita. La figura de la paloma, que según las referencias que tenemos, no se refiere a las especies de palomas en particular, sino más que todo a las tórtolas. Mientras descendía, su espíritu a manera de paloma reposaba sobre él. Eso antes de iniciar su ministerio. Volvemos a señalar las sillas de los que están sentados y venden y compran y venden.
Y a los que venden y comprarles les ungieron las 5 vírgenes prudentes a las insensatas. ¿Qué es lo que estaban ofreciendo? Fuego, aceite. El espíritu, a manera de paloma, descendió sobre él. Como paloma, metáfora, femenino, forma corporal. Soplar, revolotear, viento, soplo, entregó lenguas de fuego y la confirmación del Padre de su agrado sobre su Hijo. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Descendió del cielo el ave y permaneció sobre él. Mientras en el templo vendían palomas, vendían el poder de Dios. Vender, es cierto, pero a cambio de dinero hacen transacciones, cambios, porque si no te pierdes, condicionando la salvación. Volvemos a la pregunta, ¿crees que puedes comprar el don de Dios en una casa mercantil, casa de comerciantes, casa de mercaderes, casa de asalariados? A los que vendían palomas les dijo, quitad esto de aquí, quitad de aquí el dinero. Ya con este estudio tenemos la respuesta de que todo el sistema religioso actual tiene esa estructura que acabamos de señalar. En pocas palabras, están vendiendo la salvación, porque si no cumples sus doctrinas tradicionales, prácticamente estás fuera, cuando claramente el Señor señaló la salvación gratuita para todas las naciones. Nos vemos hasta nuestro próximo estudio bíblico. Hasta la vista.